Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Ares, soy residente de tercer año en la Residencia de Bioquímica Clínica y la idea de este Ateneo, de esta charla, en este encuentro, es justamente compartir con ustedes mi experiencia tras rotar recientemente por el Laboratorio de Diagnóstico de Tuberculosis de la provincia de Misiones. Comentarles, presentarles en servicio, ¿sí? Y comentarles un poquito cuáles son las herramientas de las cuales disponemos en el laboratorio para arribar al diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Haciendo un breve repaso de lo que es la epidemiología y la patología de esta enfermedad, y también por ahí me centré justamente, y esto le dio nombre a mi Ateneo, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que pueden existir otras micobacterias, además de las pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis, que son las llamadas micobacterias ambientales, y que pueden llegar a causar enfermedades conocidas como micobacteriosis, como así también pueden ser colonizantes de los pacientes o pueden ser contaminantes agregados durante la toma o procesamiento de las muestras, ¿sí? Y esto puede representar un desafío para nosotros los bioquímicos, especialmente para los bioquímicos que recién recibidos, ¿sí? Por ejemplo, todos los que estamos iniciándonos en la profesión a través de una residencia, ¿sí? Justamente porque quizás no tenemos el ojo experto, ¿sí? Y por lo tanto la idea es charlar y discutir un poquito sobre esto y contarles cuáles pueden ser los indicios o las sospechas que podemos tener frente al microscopio o frente a de pronto a un cultivo que nos puedan hacer sospechar, sí, o nos puedan por lo menos hacernos plantear la pregunta de si es o no es tuberculosis lo que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, para presentar el servicio, por sobre todo para los que no conocen, es un laboratorio que se encuentra dentro del Parque de la Salud, es el laboratorio de referencia provincial para el diagnóstico de tuberculosis y está enmarcado dentro del Programa Nacional del Control de Tuberculosis, ¿sí? La bioquímica a cargo es Rosana Piloni, que justamente es la referente provincial del diagnóstico de tuberculosis. Se encuentra ubicado en el mismo predio, digamos, en el mismo edificio que el LACMI, que es el Laboratorio Central, pero tiene una entrada independiente, sí, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las características de los pacientes y que no es adecuado que estos estén en el mismo recinto que están otros pacientes que van para un control clínico, por ejemplo, ¿sí? Y tiene una entrada independiente que queda detrás del banco de sangre. Está inmediatamente o enmarcado dentro de lo que es el programa nacional y por lo tanto estamos en constante contacto con los médicos del programa, ¿sí? Y frente a un resultado positivo, inmediatamente nos comunicamos con los médicos del programa como para citar a ese paciente y que comience inmediatamente un tratamiento, ¿sí? Entonces, como para repasar cuáles son las características generales de esta enfermedad, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, bacteriana, causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Es una enfermedad que representa la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa, solamente precedida por el VIH. Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial está infectada, ¿sí? Y para hablar de lo que es la incidencia, aproximadamente 8 millones de personas enferman en el mundo cada año, ¿sí? Y cerca de 1 millón de personas a nivel mundial muere por causa de la enfermedad. Para hacernos idea, ¿no?, de las dimensiones, ¿sí?, epidemiológicas que supone esta enfermedad, ¿sí? Y al igual que todas las enfermedades infecciosas, tenemos que tener en cuenta que infección no es lo mismo que enfermedad, ¿sí? Para dimensionar esto, en lo que es tuberculosis, solamente 1 de cada 10 individuos infectados enferman, terminan enfermando, ¿sí?, o con sintomatología, ¿sí?, de la enfermedad. La transmisión se da principalmente, ¿sí?, por vía aérea, ¿sí?, al inhalar núcleos suspendidos en gotas que son eliminadas, digamos, por pacientes con tuberculosis pulmonar. Es decir, la transmisión siempre se da desde un huésped infectado a un huésped susceptible, ¿sí? Y en este caso, por vía aérea, cuando el huésped infectado, ¿sí?, con tuberculosis pulmonar, expectora y elimina en su expectoración gotitas que se conocen como gotitas de Flush, que son núcleos bacilares, ¿sí? Y estos ingresan también por vía respiratoria a un huésped susceptible, ¿sí? Bueno, ¿qué puede pasar una vez que nosotros estamos en contacto, ¿sí?, con el bacilo de la tuberculosis o lo que se conoce como primoinfección, que es el primer contacto del organismo, ¿sí?, que no ha tenido nunca un contacto previo con el bacilo? Un pequeño porcentaje que no está perfectamente documentado en la bibliografía puede tener una resolución espontánea, ¿sí?
Y la gran mayoría, más del 95%, lo que ocurre es que una vez que ingresan los bacilos, ¿sí? Se localizan en los pulmones, ¿sí? Ingresan por vía respiratoria, se localizan en los pulmones, principalmente en la parte superior del lóbulo inferior o en la parte inferior del lóbulo superior, y comienza la sensibilización, es decir, comienza una respuesta inflamatoria, ¿sí? Mediada por una respuesta celular, mediada principalmente por linfocitos Th1, macrófagos alveolares, interferón gamma, ¿sí? Y justamente logran contener esa infección en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Se contiene la infección generándose un granuloma que cuando, digamos, se genera primeramente un foco de inflamación que se conoce como nódulo de Gone, ¿sí? Que luego calcifica, ¿sí? Se fibrosa y se calcifica y puede ser visible radiológicamente lo que se conoce como complejo de Ramsey, ¿sí? Es decir, el bacilo permanece dentro de este granuloma viable o latente, ¿sí? Pero no tiene una replicación activa, o es muy, muy baja la tasa de replicación dentro de ese granuloma. Es decir, el paciente no está enfermo, sino que está infectado. Y la manera de detectar esto es a través, por ejemplo, cuando nos vamos a hacer una prueba, una PPD o una prueba de Mantoux, sí que nos va a dar positiva, ¿sí? Pero el paciente no presenta mayor sintomatología, no está enfermo y tampoco es infectante. Solamente está infectado con una infección latente, ¿sí? Y en un menor porcentaje, en un 5%, puede ocurrir que inmediatamente tras la primoinfección el paciente pueda hacer una tuberculosis activa aguda, ¿sí? Que sobre todo se desencadena cuando hay factores de riesgo predisponentes en el paciente, por ejemplo, es un individuo HIV, un individuo con diabetes, desnutrición, o cualquier otro tipo de inmunosupresión, por ejemplo, un paciente trasplantado. Esta enfermedad se manifiesta como una enfermedad granulomatosa, ¿sí? Con una inflamación intensa, una gran reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Que justamente es la principal responsable de todas las lesiones tisulares que se ven, y principalmente hay un daño pulmonar, ¿sí? Y bueno, y el camino más frecuente, o la evolución natural más frecuente que tiene la tuberculosis es que, bueno, el individuo se infecta, hace una infección latente y con el tiempo, cuando la resistencia o la respuesta inmune se debilita, ¿sí? Por los mismos factores, ¿sí? Que se pueden presentar a lo largo de la vida, este granuloma puede debilitarse, ¿sí? Y puede hacer una reactivación de la enfermedad. Es decir, los bacilos se liberan, pueden liberarse al torrente sanguíneo y hacer una lesión tanto pulmonar como de cualquier otro órgano y causar incluso una infección diseminada, ¿sí? Esto se da en menos del 10% de los casos, que es lo que decíamos, 1 de cada 10 individuos infectados finalmente se enferma. Cuando se produce esta reactivación, el individuo hace una enfermedad aguda y en este momento sí es infectante, es decir, es capaz de transmitir la enfermedad o contagiar a otros, ¿sí? Y como les mencioné, el bacilo se puede diseminar por todo el organismo y causar una tuberculosis diseminada, ¿sí? Entonces, para resumir otra vez, tener en cuenta infección no es lo mismo que enfermedad. En la infección latente, la bacteria está, digamos, presente en el cuerpo, está viable, pero no se está replicando, por lo tanto el individuo no presenta sintomatologías y tampoco es infeccioso, ¿sí? Pero sí se puede convertir en una enfermedad tuberculosa activa cuando hay diferentes factores predisponentes, especialmente cuando las defensas del individuo se debilitan, ¿sí? Y en la enfermedad tuberculosa la bacteria está activa, se está replicando, ¿sí? Genera sintomatología en el paciente y también genera que ese individuo sea un individuo infectante, ¿sí? Y puede, por supuesto, si no se trata, dañar mucho la salud del individuo, incluso con una alta tasa de mortalidad, ¿sí? La enfermedad activa, la tuberculosis como enfermedad, se puede manifestar en cualquier órgano porque la bacteria se disemina por todo el organismo, ¿sí? Pero el órgano más afectado, ¿sí? Son los pulmones y por lo tanto la tuberculosis más frecuente es la tuberculosis pulmonar, ¿sí? El 80-85% de los casos de tuberculosis diagnosticados se ven a tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? No es extraño, ¿sí? No es extraño saber o tener estas cifras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bacilo es un bacilo aerobio estricto, ¿sí? Necesita abundante cantidad de oxígeno para desarrollarse, ¿sí? Entonces el sitio predilecto son los vértices pulmonares. Como así también es la forma más frecuente justamente porque no nos olvidemos que la forma pulmonar es la forma infectante de la enfermedad, ¿sí? Y los síntomas más característicos
de la tuberculosis pulmonar son la tos y expectoración, que persisten por 2 semanas o más. Justamente cuando un paciente presenta tos y expectoración más de 2 semanas, se lo conoce como sintomático respiratorio, ¿sí? Y otros síntomas que pueden aparecer son la hemoptisis, dolor torácico, disnea, ¿sí? Y otros síntomas característicos de cualquier enfermedad conjuntiva crónica que son fiebre, pérdida de peso, fatiga y sudoración nocturna. Son todos síntomas que nos hacen sospechar de la tuberculosis, ¿sí? Para mencionar la taxonomía, ¿sí? Estamos todos dentro del dominio bacterias, ¿sí? Con todas los órdenes descendentes, y lo que más nos interesa a nosotros como bioquímicos es pararnos, ¿sí? Y detenernos un minuto a hablar sobre el género Mycobacterium. En este género Mycobacterium existen más de 120 especies, ¿sí? Tanto donde tenemos las bacterias, los bacilos de Mycobacterium tuberculosis, como un montón de otras micobacterias, ¿sí? Que, por ejemplo, Mycobacterium leprae, o todas las micobacterias que son las que se conocen como micobacterias ambientales, saprófitas o MOT, que significa Mycobacterium other than tuberculosis, o sea, otras micobacterias que no pertenecen al complejo tuberculosis, ¿sí? Que justamente era lo que yo les mencionaba al comienzo, quería hacer un poquito de hincapié y que debatamos o charlemos un poquito sobre la existencia de otras micobacterias aparte de la tuberculosis, ¿sí? Algo importante es que todos los pertenecientes al género Mycobacterium tienen las características de ser ácido alcohol resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se colorean fácilmente con los colorantes habituales utilizados en bacteriología, en las tensiones comunes, ¿sí? Y que una vez coloreados no se decoloran con alcohol ácido, por eso ácido alcohol resistente. Entonces, tener en cuenta que cuando hacemos una tinción ácido-alcohol resistente, por ejemplo, una tinción de Zell-Nielsen, ¿sí? Todas las especies que pertenezcan al género Mycobacterium nos van a aparecer como positivas, ¿sí? Y bueno, y la especie es la especie tuberculosis. Pero para ir un poquito más lejos, los causantes de la tuberculosis no es solamente la especie tuberculosis, sino que existen otras 8 especies más, ¿sí? Que forman parte de lo que se conoce como complejo Mycobacterium tuberculosis. Engloba 9 especies de micobacterias que tienen más del 95% de homología en su ADN, ¿sí? Donde tenemos a Mycobacterium tuberculosis, que es el principal, digamos, causante de la tuberculosis en lo que es América, Mycobacterium africanum, que está más predilecto, digamos, en lo que es el continente africano, y Mycobacterium canis, ¿sí? Todas estas 3 son principalmente patógenas en el hombre y las demás son principalmente patógenas en animales, pero pueden pasar al hombre constituyendo una zoonosis. Algo que nos tiene que quedar claro es que nosotros en el laboratorio como bioquímicos normalmente no llegamos al nivel de especies, ¿sí? Es decir, con decir que lo que encontré pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis, ya hace diagnóstico de enfermedad, hace diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Puede ser un caneti, puede ser un microtio, puede ser un tuberculosis. Es decir, para el manejo clínico y el tratamiento del paciente no tiene relevancia, digamos, identificar la especie, ¿sí? Pero sí, desde el punto de vista epidemiológico de investigación, sí, ¿sí? Pero no se hace en el laboratorio. En el laboratorio de emisiones llegamos hacia complejo Mycobacterium tuberculosis. Y con eso hacemos diagnóstico de enfermedad. Bien, dentro del género Mycobacterium, y era lo que yo les quería transmitir a ustedes, es lo que más me llevé del sector. ¿Por qué? Porque no lo había visto en mi carrera de grado, sino no lo tenía tan presente, ¿sí? Es el hecho de que existen dentro de ese género otras micobacterias que no pertenecen al complejo y que son las MNT, o son también conocidas como saprófitas o MOT, ¿sí? O atípicas o ambientales, ¿sí? Es un grupo heterogéneo donde existen más de 100 especies que no pertenecen al complejo y que tienen diferencias en lo que es ubicuidad y patogenicidad. Hay algunas que son más o menos patógenas y hay algunas que están normalmente en lo que es suelos, aguas, incluso material quirúrgico y demás, ¿sí? Y representan un 10 al 30% de los aislamientos de laboratorio, ¿sí? Una manera de clasificarlas que justamente se introdujo en 1954 es la clasificación de Runyon, que por ahí pueden escuchar, ¿sí? Que clasifica a las micobacterias según sus características de producir o no pigmentación y velocidad de crecimiento. Entonces las divide en 4 grupos,
donde tenemos en el grupo 1 las que producen pigmento cuando las colonias son expuestas a la luz, ¿sí? Que se llaman fotocromógenas, como por ejemplo Mycobacterium kansasi semiae marinum, ¿sí? En el grupo 2 tenemos micobacterias que producen pigmento tanto expuestas a la luz como en la oscuridad, que se conocen como fotocromógenas, donde tenemos a Mycobacterium scrofulaceum, por ejemplo. En el grupo 3 no cromógenas, que no producen pigmentos, ¿sí? Como el Mycobacterium nambium o intracelulares, ¿sí? Y en el grupo 4 tenemos micobacterias de rápido crecimiento como Fortuitum, Chelone o Abscessus, ¿sí? Estas micobacterias se han hallado en el laboratorio, en nuestro laboratorio, ¿sí? ¿Qué características tienen las micobacterias ambientales? Que pueden integrarse fácilmente a aerosoles, ¿sí? Pero generalmente aerosoles que se generan por los movimientos de agua y de aire y de suelo, ¿sí? Porque son ubicuas y están normalmente en el agua y en el aire, incluso pueden estar en el agua potable de canillas. Los aerosoles son aspirados por el hombre y también esta vía, la vía respiratoria, es la vía más frecuente de infección, ¿sí? Pero también, y a diferencia de los integrantes del complejo Mycobacterium tuberculosis, pueden también ingresar por vía digestiva o penetrar por las quemaduras de la piel o heridas, ¿sí? Y normalmente un detalle es que suelen colonizar tanto el árbol respiratorio como el tracto digestivo o urogenital y no causar daño, ¿sí? Inclusive se ha reportado que pueden conferir protección contra especies patógenas, ¿sí? Y muy excepcionalmente puede ocurrir que un individuo inmunocompetente sea vulnerado por esas micobacterias, ¿sí? Especialmente cuando ha sufrido alguna o tiene algún tipo de predisposición pulmonar, por ejemplo, un paciente con EPOC o un paciente que tiene las conocidas neumoconiosis, silicosis, abestosis, ¿sí? Y justamente también las micobacteriosis son mucho más frecuentes en individuos inmunosuprimidos, por ejemplo, individuos con SIDA, ¿sí? Con bajos recuentos de linfocitos T. Es decir, las micobacterias ambientales pueden causar, pueden ser colonizantes, ¿sí? Pueden ser contaminantes comunes en el procesamiento de las muestras, o bien pueden causar una enfermedad que se conocen como micobacteriosis, ¿sí? Que tienen diferentes grados de gravedad, ¿sí? Y justamente por eso representan un desafío para el bioquímico cuando estamos frente a una baciloscopía positiva o a un desarrollo de pronto en un medio de cultivo, tener en cuenta que, ojo, no siempre lo que tenemos enfrente es tuberculosis, puede ser una micobacteria y ahí está en nosotros el criterio de esto se informa o no se informa, ¿es un contaminante o es un colonizante o verdaderamente este individuo necesita tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen las micobacterias ambientales? Que tienen la capacidad de subsistir en el medio ambiente, ¿sí? Y también en soluciones o instrumentales hospitalarios, prótesis, ¿sí? Por lo tanto, pueden ser responsables de graves infecciones postquirúrgicas. Además, algo importante es que no existe evidencia que indique que las micobacterias ambientales sean transmitidas de hombre a hombre. Esto es importante desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Porque de pronto es importante saber que estoy frente a Mycobacterium tuberculosis porque tengo que frenar inmediatamente la cadena de contagio. No así cuando estoy frente a una micobacteria ambiental, ¿sí? Y como un dato de color, si tenemos cultivos de pacientes inmunocompetentes, ¿sí? En un 3 a 5% de estos cultivos se aíslan micobacterias ambientales, ¿sí? Y algo muy importante que yo les decía que hace nuestro criterio bioquímico es que las micobacterias ambientales son consideradas, ya sea colonizantes banales o contaminantes agregados durante la toma o procesamiento de la muestra, a menos de que se reúna sólida evidencia que demuestre de que están causando una enfermedad. Solo en esos casos el individuo va a ser sometido a un tratamiento, ¿sí? Y justamente ya vamos a ver a qué nos referimos con esta sólida evidencia, ¿sí? Para hablar un poco de epidemiología muy rapidito, las más frecuentes dentro de lo que es el complejo de micobacterias oportunistas son el complejo MAI, que involucra a Mycobacterium navium y Mycobacterium intracelular, ¿sí? Y la localización más frecuente es la pulmonar. Siguen en orden de frecuencia las micobacterias de rápido desarrollo, que quiere decir que en 7 días podemos tener el tubo con innumerables colonias, ¿sí? Como con Mycobacterium fortuitum, Chelone y Abscessus, ¿sí? Y en algunas áreas geográficas también es muy frecuente el Kansasi, ¿sí?
que es la más virulenta de todas y que es la única que normalmente es sensible al esquema antituberculoso de primera línea, ¿sí? Todas estas micobacterias que menciono en esta diapo han sido halladas o aisladas en el laboratorio en nuestro laboratorio, ¿sí? Bueno, ya vimos los aspectos más generales de lo que son la tuberculosis, el complejo de Mycobacterium tuberculosis, como así también de las micobacterias ambientales. Entonces, adentrémonos en el complejo Mycobacterium tuberculosis responsable de la enfermedad tuberculosis, ¿sí? Características que necesitamos nosotros conocer como bioquímicos para hacer el diagnóstico. Es un bacilo débilmente gram positivo. ¿Por qué débilmente? Porque no se colorea normalmente con la tinción de gram, ¿sí? Es delgado, recto y ligeramente curvo, ¿sí? Con extremos redondeados, ¿sí? Es inmóvil y no forma esporas ni cápsulas. Es un bacilo aerobio estricto, por lo tanto no va a desarrollar en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y es un bacilo de crecimiento lento, sobre todo debido al alto contenido de lípidos que tiene su pared, ¿sí? Y justamente es por ello que nosotros, antes de descartar un cultivo e informarlo como negativo, debemos esperar 2 meses, ¿sí? Y es un bacilo ácido alcohol resistente, es decir, no se colorea normalmente de manera fácil con los colorantes comunes, y una vez que se colorea, no se decolorea con alcohol ácido, ¿sí? ¿Por qué tiene esta característica? Porque tiene un alto contenido de lípidos, especialmente de ácidos micólicos en su pared, ¿sí? Es muy sensible al calor, ¿sí? Por lo tanto, es nocivo para el bacilo más de estar 30 minutos a 65 grados, es totalmente bactericida, ¿sí? También es muy sensible a la luz solar y a la luz ultravioleta. Esto es muy importante para tener en cuenta cómo se deben transportar y conservar las muestras hasta la llegada al laboratorio, ¿sí? Pero sí es resistente a la desecación y a la congelación. Y también son más resistentes a ácidos y a álcalis que las demás bacterias, ¿sí? Y de esto también nos valemos en el laboratorio, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, recibimos un esputo, antes de cultivarlo, tenemos que deshacernos de todas las bacterias comunes que pueden estar en las vías aéreas respiratorias, ¿sí? Entonces, hacemos una descontaminación que puede hacerse con hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esto, porque destruye a todas las demás bacterias, mientras que no así, digamos, no destruye al bacilo de la tuberculosis. Hay un pequeño porcentaje que se pierde, pero es menor, ¿sí? Bien. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la tuberculosis? Todo comienza siempre con la clínica que hace la sospecha o el diagnóstico presuntivo con todas las características clínicas que le mencioné al inicio, ¿sí? La bacteriología viene a hacer el diagnóstico de certeza. Nosotros somos los que decimos, efectivamente, esto es una tuberculosis causada por complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? ¿De qué nos valemos en el laboratorio? De la baciloscopía, del cultivo, ¿sí? De pruebas bioquímicas, pruebas fenotípicas, y también podemos valernos también de pruebas de biología molecular, ¿sí? También los estudios de imágenes son útiles o complementan al diagnóstico, ¿sí? Y la prueba, la PPD, como les mencioné al comienzo, hace diagnóstico de infección, ¿sí? De infección latente, ¿sí? Y también todo el estudio anatomopatológico contribuye puede ser de utilidad al diagnóstico, ¿sí? De cualquier tejido sospechoso de estar afectado por la tuberculosis, ¿sí? Entonces, comencemos a hablar específicamente de la parte que más nos gusta a nosotros, que es el laboratorio, ¿sí? Al igual que en todas las áreas del laboratorio, los buenos resultados sí dependen de una buena muestra. ¿A qué nos referimos específicamente con buena muestra cuando estamos en tuberculosis? A que tiene que provenir del sitio de la lesión, que tiene que estar en cantidad suficiente, colocada en un envase adecuado, adecuadamente conservada y adecuadamente transportada, ¿sí? Justamente, ¿a qué nos referimos cuando que tenga que provenir del sitio de la lesión? Podemos tener muestras pulmonares, que son la gran mayoría, y muestras extrapulmonares, ¿sí? Las muestras pulmonares tenemos esputo, lavado bronquioliolar, gástrico y aspirado nasogenético, ¿sí? Y las muestras extrapulmonares tenemos líquidos de punción, orina, biopsias, sangre y pus. Todas las muestras, a excepción del esputo, se conocen como muestras paucibacilares, que quiere decir que tienen poca cantidad de bacilos generalmente, ¿sí? Y por lo tanto es más difícil de que tengamos una baciloscopía positiva, ¿sí?
¿Cómo se logran lograr tener una buena muestra? Con indicaciones claras y adecuadas al paciente, ¿sí? Diciéndole que recolecte el esputo, principalmente por la mañana, ¿sí? Con un esfuerzo de tos, que no se debe recolectar saliva, la muestra debe estar identificada en el cuerpo, digamos, en lo que es el envase y no en la tapa, ¿sí? Y que debe ser transportada al laboratorio lo antes posible, y siempre protegida de la luz y del calor, sobre todo de nuestro calor misionero, que puede ser muy nocivo para el bacilo. Entonces se le puede recomendar, al igual que en un urocultivo, que nos traiga la orina, que nos traiga el esputo, por ejemplo, rodeado en una conservadorita, ¿sí? La técnica más utilizada en cualquier laboratorio de baja complejidad es la baciloscopía, que consiste en el examen microscópico directo de una muestra de material del sitio de la lesión, ¿sí? Es una técnica, la técnica más práctica porque es sencilla, económica y rápida, y puede ser realizada en la mayoría de los servicios de salud. Algo importante, una característica importante que debemos conocer es que tiene una sensibilidad, es decir, para detectarse una baciloscopía como positiva, deben encontrarse entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro de muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una sensibilidad relativamente baja si la comparamos con otros métodos, por ejemplo el cultivo, pero es muy importante desde el punto de vista epidemiológico para frenar la cadena de contagios, porque justamente los individuos con alta carga bacilar van a ser justamente los que expectoran y están diseminando la infección en la comunidad, ¿sí? Entre el 65 y el 80% de los casos pulmonares en los adultos se confirma por la baciloscopía, o se diagnostica por la baciloscopía. Y es útil tanto en el diagnóstico como en el control del tratamiento, justamente por su rapidez. Pero algo importante que les debo mencionar es que para el control del tratamiento es fundamental, además de la baciloscopía, apoyarnos en el cultivo, ¿sí? Porque puede ocurrir que veamos una baciloscopía positiva luego de un tratamiento, pero que se puedan deber a bacilos no viables, ¿tá? Es decir, el paciente comienza a eliminar todos los bacilos que tenía, pero eso no significa que esté resistente o que no esté respondiendo al esquema antituberculoso, sino que simplemente se puede ver a que son bacilos no viables y que por lo tanto van a representar un cultivo negativo, ¿sí? Bueno, la técnica de la baciloscopía justamente se basa en realizar una tinción ácido alcohol resistente, ¿sí? Que ya les mencioné cuál es el fundamento, ¿sí? Y para recordar un poquito la pared de la micobacteria, sí, que tiene justamente alto contenido lipídico, que justamente representa un factor de virulencia bacteriano, y alto contenido de ácidos micólicos que hacen que sea muy difícil que penetren los colorantes, ¿sí? Y que una vez que penetran no se decoloran frente al alcohol ácido. Y recordemos que es específica del género Mycobacterium, ¿sí? Es decir, tengo una baciloscopía positiva, puede ser tanto un integrante del complejo como puede ser un avium, como puede ser inclusive un montón de otras, por ejemplo, un Mycobacterium leprae, ¿sí? Bueno, básicamente no me voy a detener tanto en la técnica, pero hay 3 pasos fundamentales: el extendido, la coloración y la observación, ¿sí? Que deben ser realizados de manera correcta para evitar tanto falsos negativos como falsos positivos, ¿sí? Es una técnica que justamente la observación microscópica requiere de ojos, digamos, normalmente, digamos, abusados, ya tener una experiencia así no es fácil, sobre todo cuando hay baja carga bacilar, y por lo tanto tenemos que optimizar todos los pasos previos, ¿sí? Para tener la menor cantidad de interferentes, ¿sí? O de artefactos que nos puedan confundir, ¿sí? Y justamente, ¿cómo solemos ver? Se ven los bacilos de tuberculosis como bacilos fucsias, ¿sí? Que retienen la coloración, ligeramente curvos, ¿sí? Destacándose claramente contra el fondo azul, que es dado por el colorante de contraste, que es el azul de metileno, ¿sí? Y en la muestra de esputo se pueden ver tanto aislados como apareados o agrupados. Y podemos tener otras micobacterias que nos den positivas, o sea, sean ácido alcohol resistente, pero que no sean tuberculosis. Entonces hay ciertos indicios que nos pueden hacer sospechar que no estamos frente a tuberculosis. Por ejemplo, Mycobacterium leprae, que se ve como globis, ¿sí? Que son como globos intracelulares de bacilares, ¿sí? O bien otras bacterias
pueden ser más cocoides, ¿sí? Cuando vemos bacilos muy cortitos o filamentos muy largos, todo eso pueden ser indicios de que, bueno, ojo, cuidado, puede ser que lo que estemos viendo no sea un Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Tener en cuenta que existen nocardias, incluso parásitos como critosporidios o isosporas que pueden tener cierto grado de ácido alcohol resistencia, ¿está? Entonces, el mensaje que quiero que se lleven es que no todo lo que es ácido alcohol resistente es Mycobacterium tuberculosis y tenemos que ir corriendo a informar, ¿sí? Sino que pueden haber bacterias, incluso que no sean micobacterias, que puedan tener cierto grado de ácido alcohol resistencia. Entonces, cuidado al momento de informar, porque informar que tiene tuberculosis representa una carga importante desde el punto de vista epidemiológico, porque hay que empezar a localizar a todos los contactos, como así también someter a un paciente a una terapia sí que no es inocua, ¿sí? Y algo importante, un detalle importante, es que la bibliografía dice que no es frecuente, ¿sí?, hallar más de 10 microorganismos ácido alcohol resistentes que no sean Mycobacterium tuberculosis, ¿sí?, en una muestra de esputo de sintomáticos respiratorios. Entonces eso también nos da una linda pauta, ¿sí? Es decir, si tengo una baciloscopía 3 cruces, es decir, veo muchos bacilos, es muy probable que sí se trate de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo informamos una baciloscopía? Calidad cuando se trata de esputo y cantidad de manera semi-cuantitativa para todas las muestras, ¿sí? El esputo se puede informar como saliva, como mucoso o mucopurulento, de acuerdo a las características, ¿sí? Y en cuanto a la cantidad, tenemos negativo cuando no encontramos ningún bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos, una cruz cuando tenemos menos de un bacilo por campo, cuando hemos observado 100 campos, 2 cruces cuando vemos de 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos observados, y 3 cruces cuando hay más de 10 bacilos por campo, y podemos detenernos a contar en los 20 campos, ¿sí? Y también puede ocurrir, y les digo porque me pasó, es que observemos, por ejemplo, de pronto estamos mirando y observamos menos de 5 bacilos en 100 campos, ¿sí? En esos casos lo que se nos sugiere es ampliar la lectura a 200 campos, ¿sí? Y si no se observan más bacilos, lo que debemos hacer es repetir el extendido, ¿sí? O volver a solicitar una nueva muestra, ¿está? Porque ver 1, 2 o 3 bacilos a veces nos puede plantear la duda de que, bueno, si realmente es o no es, ¿sí? Y el cultivo apoya, digamos, o complementa a la baciloscopía, ¿sí? Es tardío, pero es más sensible que la baciloscopía, ¿sí? Puede evidenciar un mínimo de 10 a 100 bacilos ácido alcohol resistentes presentes en una muestra, ¿sí? Y justamente permiten detectar los casos antes de que lleguen a ser infectados, ¿sí? Y complementa, o sea, es importante el cultivo desde diferentes puntos de vista. Permite poner en evidencia bacilos viables, es decir, si realmente creció en el cultivo, quiere decir que el bacilo es viable, está viable, y esto es muy importante, como les mencionaba hoy, para el control del tratamiento, ¿sí? También, debido a su alta sensibilidad, permite hacer un diagnóstico cuando el paciente tiene baja carga bacilar, ¿sí? Y también es muy importante porque nos permite tener o disponer de las colonias, ¿sí?, lo cual nos va a permitir tanto hacer pruebas de identificación sobre esas colonias para asegurarme que lo que tengo aislado es Mycobacterium tuberculosis, como así también me permite tener las colonias para hacer pruebas de sensibilidad y resistencia a fármacos antituberculosos. Y bueno, la principal desventaja es el tiempo, ¿sí? Que como les dije, al menos 2 meses antes de descartar como negativo, ¿sí? Y suele Mycobacterium tuberculosis comenzar a manifestarse o a verse, ¿sí?, en lo que es el cultivo, más o menos dentro de los 15 días, ¿sí?, de acuerdo a la carga bacilar del paciente. Y también es importante que tengamos unas condiciones ya de bioseguridad un poco mayores que en el caso de la baciloscopía. Por ejemplo, tener cabina de seguridad biológica. En el laboratorio de tuberculosis de Posadas, justamente es el único laboratorio de la provincia donde se hace cultivo para tuberculosis, dado que tienen cabina de seguridad biológica. Es decir, yo no puedo estar abriendo un tubo y manipulándolo fuera al lado del mechero, como hago con cualquier otra bacteria, por el riesgo que esto supone para el operador, ¿sí? Y para que recordemos exigencias que tiene Mycobacterium tuberculosis para crecer: nutrientes,
condiciones de temperatura, de pH y de luz, ¿sí? Se desarrolla en la oscuridad con un pH cercano al neutro y una temperatura también de 36, entre 35 a 37 grados. Requiere como nutrientes glicerol, fuentes de nitrógeno, fuentes de micronutrientes y albúmina, ¿sí? Justamente por que es un nutriente indispensable para la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí? Y por eso se suelen utilizar medios de cultivo a base de huevos coagulados. Y el tiempo, como les mencionaba, depende mucho de la carga bacilar. En baciloscopías de 3 cruces, es decir, con alta carga bacilar, más o menos 3 semanas de incubación en medios a base de huevos y inclusive en medios ricos como medios líquidos ya dentro de los 10 días, ¿sí? Y en baciloscopías negativas puede tardar, como les dije, hasta 8 semanas en manifestarse, ¿sí? Y todos los días tenemos que ir haciendo controles. Inmediatamente 2 a 3 días luego de la siembra para ver si hay contaminación, para ver si el pH no es el adecuado porque puede cambiar de color el medio, ¿sí? Y tenemos que ver si la siembra finalmente se absorbió realmente en el medio de cultivo, ¿sí? Y luego tenemos que ir haciendo controles una vez por semana, ¿sí? Hasta cumplir los 4 meses para ir verificando si hubo desarrollo y sobre todo dentro de lo que es la primera semana para ver si hay desarrollo de micobacterias ambientales de rápido desarrollo como las había mencionado, ¿sí? Es decir, si vemos a los 7 días, ¿sí? Un montón de colonias en nuestro medio de cultivo, es decir, colonias incontables, es muy probable, y hacemos una baciloscopía y vemos que son ácido alcohol resistentes, es muy probable que se trate de una micobacteria ambiental. Entonces, registramos. Como también es semi-cuantitativo el informe del cultivo, si son menos de 20 colonias se informa exactamente el número, ¿sí? Y a partir de 20 colonias se informa una cruz cuando hay de 20 a 100 colonias, 2 cruces más de 100 colonias, pero todas separadas, y 3 cruces cuando tenemos incontables colonias y son colonias confluentes, ¿sí? ¿Cuáles son las características morfológicas de lo que es una colonia de Mycobacterium tuberculosis? Son rugosas, secas y sin pigmentación, pero acá entre nosotros tiene una leve pigmentación amarilla, ¿sí? O sea, para nosotros, lo que charlábamos con Rosana, se ve una ligera pigmentación amarilla, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de 4 diferentes tipos de colonias. La primera es una micobacteria ambiental cromógena, que sí tiene una coloración un poco más fuerte, un amarillo más fuerte, ¿sí? El tubo número 2 representa una micobacteria ambiental de rápido desarrollo, que es un poco más lisa, más brillosa, ¿sí? La número 3 representa una micobacteria ambiental de desarrollo lento, y la 4 es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿qué indicios podemos tener de que estamos frente a una micobacteria ambiental? Cuando tenemos, por ejemplo, colonias pigmentadas, muy pigmentadas, que van desde amarillo hasta un naranja fuerte. Cuando tenemos colonias que han crecido muy rápido en el medio de cultivo, entonces eso nos da la pauta de, bueno, ojo, guarda, puede ser que acá no tenga realmente tuberculosis, sino que tenga una bacteria ambiental, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es hacer una tinción y ver si realmente es o no es ácido alcohol resistente, ¿tá? Y si hacemos una tinción, también en la bibliografía reporta de que cuando es Mycobacterium tuberculosis, se puede ver como las bacterias ubicadas en forma más paralela, ¿sí? Mientras que las micobacterias ambientales están en forma más desagregada o más separadas entre sí y suelen ser más cocoides, ¿tá? Entonces siempre la observación, hacer un extendido y un sin Nielsen de la colonia también nos sirve para orientarnos a ver si es o no es Mycobacterium tuberculosis lo que tenemos, ¿sí? ¿Y por qué es importante saber si es Mycobacterium tuberculosis, si es una micobacteria, ¿sí? Que está causando una infección, una micobacteriosis, si es una colonización, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a repercutir inmediatamente en lo que es la terapéutica y las medidas preventivas y de control, ¿sí? Es decir, cuando hallamos algo en el cultivo, tenemos 3 opciones terapéuticas. Tratarlo para tuberculosis, porque lo que hallamos es Mycobacterium tuberculosis. Tratarlo para una micobacteriosis, porque lo que hallamos es una micobacteria ambiental que además está causando enfermedad en el paciente. O bien no tratarlo porque lo que hallamos es una micobacteria ambiental que es un colonizante del paciente, o bien ha sido agregado un contaminante en la toma o procesamiento de la muerte, ¿sí?
Entonces es muy importante la celeridad en esta distinción cuando estamos en frente a pacientes inmunosuprimidos porque pueden causar un daño importante a su salud, ¿sí? Entonces, como le mencioné en un momento, siempre las micobacterias ambientales se consideran colonizantes o contaminantes a menos de que haya sólida evidencia de que están causando enfermedad. ¿A qué nos referimos con esta sólida evidencia de que están causando enfermedad? Cuando, por ejemplo, el paciente tiene signos y síntomas, ¿sí?, de una micobacteriosis, que son muy similares a los de la tuberculosis, ¿sí? O bien reiteramos el aislamiento en más de una muestra, ¿sí? O bien se ha aislado de una muestra que es normalmente estéril, ¿sí? O bien cuando se ha aislado de una muestra que incluso tiene baciloscopía positiva. Todas estas son pautas que nos pueden indicar, de decirnos a nosotros bioquímicos, es importante informar este resultado porque este paciente está teniendo una micobacteriosis, está teniendo una enfermedad y necesita un tratamiento, ¿sí? Y bueno, otras pruebas que nos pueden ayudar, ¿sí?, a identificar, o mejor dicho, a diferenciar complejo Mycobacterium tuberculosis de otras micobacterias es la prueba de niacina, ¿sí?, que es positiva, que solamente Mycobacterium tuberculosis la produce de manera activa y la acumula en gran cantidad porque no la puede procesar y representa la prueba bioquímica más útil, ¿sí? Justamente la prueba esta de color naranjita es una prueba de niacina positiva, ¿sí?, dada por Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya está? La inhibición de la catalasa a 68 grados, la catalasa de Mycobacterium tuberculosis se inactiva a 68 grados, por lo tanto, si largamos la prueba de catalasa a temperatura ambiente nos va a dar positiva, y si largamos a 68 grados nos va a dar negativo, ¿sí? También sirve para identificar Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y otra prueba es la reducción del nitrato, que también es nitrato positiva el Mycobacterium tuberculosis. Entonces son todas pruebas bioquímicas que en realidad no disponemos en el laboratorio de tuberculosis de la provincia, ¿sí? Solamente la catalasa es la prueba de la que disponemos, pero bueno, hay veces que no nos cierra porque hay micobacterias ambientales que pueden llegar a dar catalasa negativa a 68 grados, ¿sí? Entonces nos apoyamos en un montón de cuestiones. Por ejemplo, en este cuadro comparativo podemos ver que para diferenciar tuberculosis de micobacterias ambientales, la velocidad de desarrollo en tuberculosis es lenta y en las ambientales puede ser rápida, pero también hay micobacterias de crecimiento lento. El aspecto macroscópico en tuberculosis es rugosa y no pigmentada, las ambientales suelen ser más lisas y pueden tener pigmentación. El aspecto microscópico, bueno, hace referencia a bacilos dispuestos en cuerdas, pero esto sobre todo se habla de las cuerdas cuando estamos en cultivos en medio líquido, ¿sí? Y las ambientales son bacilos que ya no, son más diferentes, o son más largos, o más cortitos, más cocoides, ¿sí? Bueno, en la prueba de niacina, Mycobacterium tuberculosis es positiva y la mayoría de las micobacterias ambientales son negativas. La catalasa a 68 grados en Mycobacterium tuberculosis es negativa y en las ambientales la mayoría son positivas, pero pueden haber también negativas, ¿sí? Por lo tanto no nos hace un diagnóstico o una diferenciación rotunda la catalasa por sí sola, ¿sí? Y la reducción de nitrato, que en tuberculosis es positiva, y en las ambientales puede ser también positiva o negativa. Tenemos en el laboratorio disponible un test rápido que es una inmunocromatografía que detecta un antígeno, una fracción proteica que es liberada por integrantes del complejo Mycobacterium durante el desarrollo de un cultivo. Entonces lo único que tenemos que hacer es, a partir del cultivo, en medio líquido, sí, no se recomienda el medio sólido, pero si tenemos cabinas de seguridad y nos protegemos, podemos hacer también a partir de medio sólido, ¿sí? Tomar una pequeña porción de esa colonia, ¿sí? Y colocarlo o sea, disolverlo en fisiológica y colocarlo en una inmunocromatografía lateral, ¿tá? Entonces, como toda inmunocromatografía, 2 rayitas nos indican que es positivo y una rayita es negativo. También eso lo tenemos disponible en el laboratorio y identifica entonces complejo. En realidad detecta 4 especies del complejo Mycobacterium, que son las más frecuentes: tuberculosis, bovis, africanum y microtia. Y también en el laboratorio tenemos métodos moleculares rápidos, que es el método Expert MTB-RIF, que nos permite detectar también, es una PCR real time para detectar, ¿no es cierto?, complejo Mycobacterium tuberculosis, o sea, genoma del complejo, ¿sí?
y también resistencia a rifampicina, ¿sí? Es muy importante sobre todo por el tiempo, nos permite obtener resultados dentro de 1 hora 50, pero es de muy alto costo y por lo tanto no se le hace a cualquier muestra, ¿sí? Este método, sino que debe cumplir una serie de pautas o de criterios de inclusión para que se le realice este método, ¿sí? Entonces, resumiendo, nosotros en el laboratorio recibimos una muestra, ¿sí? A la cual lo primero que hacemos es una vaciloscopia. Si esa vaciloscopía nos da positiva, ¿sí? Se notifica y se informa inmediatamente siempre que no nos queden dudas y que tengamos una vaciloscopía con una morfología que nos cierre perfectamente para Mycobacterium tuberculosis y siempre interpretado en el contexto clínico epidemiológico del paciente, ¿sí? Y si no, esperamos al cultivo, ¿sí? Cuando tenemos un cultivo positivo, lo que empezamos a ver es la morfología, la velocidad del crecimiento, la pigmentación. Si todo esto nos cierra para Mycobacterium tuberculosis, informamos inmediatamente para que el paciente comience su tratamiento sin demora, ¿sí? Y mientras que, si esto no nos cierra, por ejemplo, tienen velocidad más rápida, tienen pigmentación y demás, lo primero que hacemos es un extendido para ver si lo que tenemos es ácido alcohol resistente o no. Si hacemos un extendido, hacemos una tinción de Signice y nos da negativo, es otra bacteria que no nos interesa, ¿sí? Si es positivo, empezamos a ver, ¿es tuberculosis o es una micobacteria ambiental? ¿Está? Y para esto tenemos pruebas bioquímicas y, por ejemplo, la prueba de la ICL, que es la inmunocromatografía lateral que les mencioné anteriormente, que nos pueden servir. Si todo esto nos cierra para Mycobacterium tuberculosis, notificamos e informamos. Y si no nos cierra, debemos evaluar si se puede tratar de una micobacteriosis antes de informar como una posible micobacteria ambiental, ¿sí? En esos casos, como el laboratorio no puede identificar, no tenemos las herramientas para identificar una micobacteria ambiental, lo que se hace es enviar las colonias a Santa Fe, donde tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿sí? Que nos hacen la identificación de qué micobacteria ambiental se puede tratar, ¿sí? Entonces, para adornar el tema, como siempre solemos hacer en los Ateneos, ¿sí? Para que sea un poco más ameno, casos clínicos que hemos visto en el laboratorio, ¿sí? Tuvimos un paciente de sexo masculino de 57 años de edad, oriundo de San Ignacio, Misiones, ¿sí? Que consulta a la guardia en el año 2017, el 21 de junio, derivado de Apóstoles, por tener disnea, dolor, ¿sí? En el tórax, ¿sí? Y también movilización de secreciones del tipo mucosa, ¿sí? Se hizo un examen físico donde se constata que está en regular estado general, ¿sí? Con hipoventilación en el hemitórax izquierdo y signos vitales dentro de los parámetros normales, ¿sí? Se hace una radiografía de tórax donde se evidencia un neumotórax y se decide una colocación de un tubo de avenamiento para solucionar esto, o sea, una intervención quirúrgica, ¿tá? Como antecedentes de importancia es un tabaquista de los 16 años de edad con consumo de 20 cigarrillos por día, es decir, un alto consumo, ¿sí? Se ve que es internado en clínica médica, se hace una interconsulta con infectología que sospecha de tuberculosis, por lo cual el paciente comienza a recolectar esputo, ¿sí? Llega al 24, es decir, 2 días después, la primera muestra al laboratorio de tuberculosis, donde se le hace una vaciloscopía que se califica al esputo como mucopurulento y con 3 cruces, positivo 3 cruces. Es decir, rápidamente ese paciente, una vez que el paciente es diagnosticado, lo que se suele hacer en la provincia es, bueno, en este caso se le da el alta al paciente y el paciente entra inmediatamente a formar parte del programa de tuberculosis, ¿sí? Y a seguirse el tratamiento con los médicos del programa, inmediatamente comienza a tratarse, ¿sí? Llega 2 meses después el control del tratamiento, porque nosotros los bioquímicos lo que hacemos es el diagnóstico y el control. El tratamiento, básicamente a los 2 meses de tratamiento se hace un primer control, luego al 4.º mes y luego al 6.º mes, que sería el alta del tratamiento, ¿sí? Entonces al 2.º mes finaliza la etapa inicial o la etapa de inducción, donde se le dan las 4 drogas antituberculosas al mismo tiempo, ¿sí? Es la fase más, digamos, brusca del tratamiento, ¿tá? En este caso la vaciloscopía siguió dando mucopurulenta y una cruz, ¿sí? Siguió dando positiva. Entonces, en ese caso lo que se hace es prolongar la fase de inducción 15 días más, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar frente a
que sean bacilos no viables o que el paciente no esté respondiendo. ¿Tá? Entonces, recordemos que la baciloscopía, el hecho de tener una baciloscopía positiva no significa que el paciente no está respondiendo, porque pueden ser bacilos no viables y por lo tanto no van a crecer en el cultivo, ¿sí? Pero antes de esperar el cultivo, lo que se hace igualmente es prolongar unos días más la fase de inducción hasta esperar el cultivo, ¿sí? Finalmente el cultivo no se vio desarrollo, ¿sí? Dio negativo, entonces podemos concluir de que los bacilos que vimos en la baciloscopía eran bacilos no viables, ¿sí? Llega luego de 6 meses, en realidad, bueno, llegó un poquito más tarde, luego de 9 meses, un esputo para control de finalización del tratamiento, ¿sí? Donde se vio que ya la muestra era saliva y que el resultado era negativo. Es decir, y el cultivo también fue negativo. Es decir, el paciente acompañado de su clínica, podemos concluir que fue un paciente con buena evolución clínica y buena respuesta al tratamiento, ¿sí? No voy a terminar todavía de atormentarlos porque justamente lo que complicó este caso era lo siguiente, ¿sí? Siempre que un paciente se diagnostica como positivo, se empieza a hacer el control de los contactos directos, porque es probable que los haya contagiado. Entonces, en julio había ingresado muestra de el paciente, de la esposa de este señor, ¿sí? Para control de los contactos. Era una paciente de sexo femenino de 52 años de edad, que no tenía sintomatología respiratoria, y como antecedente de interés era tabaquista y aún más tabaquista que el esposo, ¿sí? Desde los 15 años y consumía 30 cigarrillos por día. Eso es una gran cantidad, ¿sí? La baciloscopía nos dio negativa, ¿sí? Y el cultivo nos dio positivo 3 cruces, innumerables colonias. ¿Pero qué pasó? Todos diríamos, bueno, listo, le contagió, el marido le contagió a la esposa, tenía tuberculosis. ¿Pero qué pasó? No cerraba para tuberculosis, eran colonias que se desarrollaron rápidamente y que eran bacilos que cuando se hizo una tinción de esa colonia se vio que eran bacilos cortitos, ¿sí? Entonces nos planteamos la siguiente pregunta, ¿se trata de una micobacteria ambiental? Entonces, como no tenemos las herramientas en el laboratorio, se envía la muestra a Santa Fe, ¿sí? Y nos vuelven con el siguiente informe, que se identificó por métodos bioquímicos como complejo Mycobacterium chelone, ¿sí? Que era una micobacteria ambiental de rápido crecimiento. Se siguieron pidiendo muestras porque, como dijimos, antes de decir, bueno, tiene chelone, tratémosle para una micobacteriosis, tenemos que reunir sólida evidencia de que está causando enfermedad y que no es ni un colonizante ni un contaminante. Se volvieron a pedir muestras, ¿sí? De BAL y de esputo, resultando ambas negativas, tanto para baciloscopía como para cultivo, ¿tá? Entonces estamos frente a la duda. ¿Qué les parece? ¿Estamos frente a una infección, a una colonización o a una contaminación banal? Dijimos que se considera una micobacteriosis, ¿sí? Como una micobacteriosis en sí, como una enfermedad, ¿sí? Siempre que se descarte que es un colonizante y se descarte que es una contaminación, ¿tá? Entonces debíamos reunir ciertas condiciones, por ejemplo, que haya sido aislado de una muestra estéril, y en este caso no era el caso porque era un esputo, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente tenga síntomas, este no era el caso porque el paciente no tenía sintomatología respiratoria, ¿sí? O, por ejemplo, cuando se ha aislado en más de una muestra. Y este tampoco era el caso porque se volvieron a pedir muestras y no se volvió a aislar, ¿tá? Entonces se asume, ¿sí? Como una colonización nada más, o bien o una contaminación banal, y se sugiere no iniciar tratamiento a este paciente, sino seguirlo para ver si en algún momento presenta sintomatología, ¿sí? O seguir estudiando los esputos para ver si se aísla en otra de las muestras. Porque no nos olvidemos que tenía un contacto estrecho con un paciente tuberculoso, ¿sí? Entonces, se sigue estudiando a esta paciente, en un momento llega un esputo en octubre del 2017 que da la baciloscopía negativa, pero el cultivo nos da una sola colonia de Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Para complicar aún más, ¿tá? En este caso, lo que nos informa la médica es que no puede empezar un tratamiento, ¿sí? con una sola colonia en cultivo, ¿tá?
Es decir, siempre está el riesgo de que si el paciente no presenta sintomatología, no lo tratemos. Sigamos estudiándolo. ¿tá? Hasta que finalmente, en 2019, ¿sí? Casi 2 años después, ingresa un esputo, ¿sí? Donde se ve en la baciloscopía positiva, ¿sí? Y en la colonia, en el cultivo, 2 cruces en el desarrollo, ¿sí? Donde se vuelven a derivar las muestras justamente por el antecedente de que la paciente en algún momento tuvo una micobacteriosis, para ver si efectivamente era tuberculosis y empezar a tratar, y si efectivamente nos devuelven el informe de que era Mycobacterium tuberculosis. La paciente ya para ello, el 20 de marzo, comenzó su tratamiento, ¿sí? Su esquema antituberculoso. Se sigue el seguimiento al segundo mes, se ve como negativo y el resultado negativo. Entonces lo mismo, podemos decir, perfecto, al igual que el marido, evolucionó bien la paciente, resolvió y acá terminó la historia, ¿sí? Pero, como si esto fuera poco, la paciente ingresa, ¿sí? En julio del mismo año, muy complicada, con un cuadro neurológico severo, con un cuadro de sobre todo de alteración del sensorio, ¿sí? Donde en la radiografía de tórax se ven infiltrados, cavitaciones compatibles con un proceso de tuberculosis, ¿sí? Entonces esto se asume como una reactivación del proceso de tuberculosis, ¿sí? Que puede ocurrir. No nos olvidemos que la paciente era una paciente predispuesta justamente por su antecedente de tabaquista, ¿sí? Se realiza una punción lumbar porque al tener sintomatología neurológica se sospecha una tuberculosis meningia. Nosotros no aislamos tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ni se aíslan gérmenes comunes, porque también se estudia por bacteriología, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, la paciente es asumida como una tuberculosis diseminada con probable compromiso meningio, y lo que se hace es reiniciar otra vez el esquema de tratamiento antituberculoso. Y se va de alta con seguimiento por el programa, y bueno, seguimos siempre recibiendo muestras de la paciente, es muy conocida por el servicio, y bueno, hoy en día está perfecto, ¿sí? Pero bueno, es una paciente que siempre va a seguir en seguimiento. Entonces, para cerrar, 2 más 2 no siempre es 4, ¿sí? Eso ya lo sabemos en salud, y especialmente con estos casos vemos eso, ¿sí? Que de pronto estudiamos un contacto, esperamos que sea tuberculosis y es una micobacteriosis, empezamos a utilizar nuestro criterio para ver si esto representa o amerita o no un tratamiento, o un informe, ¿sí? Un tratamiento, y a su vez, siempre tenemos que tener en cuenta que la eliminación del bacilo es irregular. Podemos de pronto llegarnos una muestra que nos dé negativo y decir este paciente está evolucionando bien, y al siguiente día nos llega otra muestra en la cual nos da positivo, ¿sí? Y esto es totalmente normal, ¿sí? Y bueno, nada, más que nada era eso, transmitirle un poco de lo que más me llevé del sector, que era un poco esto, ¿sí? Al igual que en todos los sectores, en realidad, siempre el criterio al momento antes de informar, y tener en cuenta siempre de que no todo lo que vemos en la baciloscopía, sobre todo nosotros que recién nos iniciamos, tenemos que quedarnos locos por salir a informar y a tratar a ese paciente, ¿sí? Porque nosotros le decimos al médico, lo que vemos es tuberculosis, inmediatamente empiezan un esquema y a localizar a todos los integrantes o a los contactos estrechos, ¿tá? Entonces, no perder de vista que podemos tener micobacterias ambientales que no siempre van a estar causando enfermedad. Estas son las bibliografías para que el interesado pueda recurrir. Todo esto, como está inmerso la tuberculosis en un programa nacional, hay guías y manuales, ¿sí? Para los cuales me basé en la generación de este Ateneo, ¿sí? Y en los cuales se basa el día a día, el trabajo diario del laboratorio, ¿sí? Y bueno, y nada más que decirle que muchas gracias a todos los integrantes del sector, Abel, Andrea, Rosana, Janina, ¿sí? Por, bueno, brindarme todos sus conocimientos y su ayuda, y bueno, y a todos ustedes por su tiempo para escuchar.